Amigos, bienvenidos a esta serie de programas sobre el Festival Aleph. A lo largo de 6 ediciones tendremos una serie de invitados, participantes del festival, que nos darán cuenta de las actividades que ellos encabezan a lo largo de estos 9 días de festival, del 13 al 21 de mayo. El tema de esta 7ª edición del Aleph es la violencia y la cultura de paz. A través de distintos subtemas abordaremos estos fenómenos. Estos subtemas son física moderna, la correlación en el fondo de la naturaleza, el cerebro y la ciencia, empatía y el problema de cómo imaginar el otro, medicina, la salud y la armonía del cuerpo colectivo, medio ambiente, las ciencias de la complejidad. Todos estos subtemas abordando el tema principal, la violencia y la cultura de paz. Acompáñenos durante estos 6 programas. Comenzamos. Siente al universo. Conecta con cada partícula de lo que te rodea, desde lo más pequeño, desde las partículas subatómicas, desde el infinito del pensamiento. Seamos parte de cada hebra de la naturaleza. Física moderna. Correlación en el fondo de la naturaleza. Amigos, nuevamente bienvenidos a esta primera edición del programa El Aleph en TV UNAM. Y bueno, después de esta cápsula que aborda algunos de los ejes que ya hemos tratado aquí en el Aleph, correlación en el fondo, me da mucho gusto presentar a ustedes a nuestros invitados. No podíamos iniciar esta primera edición del Aleph sin platicar con la doctora Rosa Beltrán, coordinadora general de difusión cultural, y Pepe Gordon, escritora por supuesto también, y Pepe Gordon, escritor, divulgador de la ciencia y curador del Aleph. Bienvenidos y bueno, pues creo que este nuevo encuentro del Aleph nos permite reflexionar sobre esta importante temática que se ha elegido para echar a andar esta 7ª edición del Aleph. Doctora Beltrán, nos enfrentamos a un nuevo tema en el Aleph. Es importantísimo que vayamos a celebrar esta 7ª edición del Aleph, porque entrecruza varios ejes del conocimiento, aunque se centre específicamente en la ciencia. Pero necesariamente la ciencia toca otras áreas de los saberes. Y así como ha habido ediciones que están dedicadas a la frontera, con la física, por ejemplo, con la mente, con el conocimiento médico en la época del COVID y la salud, me parece muy importante que esta edición esté dedicada a las violencias y la cultura de paz, cómo se generan, pero sobre todo y más importante, cómo puede conciliarse, cómo puede evitarse este discurso del odio, el poner el pensamiento y la acción en la cultura de la violencia y de la desintegración. Me parece importantísimo y necesario que desde distintos campos de la ciencia sepamos por qué somos tan vulnerables, por ejemplo, dependiendo del espacio en el que estamos y del momento histórico al que pertenecemos, para caer en actos de violencia. ¿Cómo podemos evitar esto? Me parece también muy importante que el menos estudiado de todos los sentidos, que es el olfato, nos dé pauta para saber de qué manera se genera la armonía a través del olfato. ¿Realmente es cierto que se puede conocer a qué huele el mal? ¿Qué quiere decir esto? Que suena a una metáfora, pero que en realidad los científicos pueden probarlo. Otro de los grandes temas, desde luego, las inteligencias artificiales, de qué manera están afectando nuestras políticas de violencia o de inclusión. Junto con estos otros varios temas, es muy, muy importante que se celebre este festival, que sea aquí, en la UNAM, en qué otro lugar podría ser, y junto con otras dependencias, junto con otros recintos, además del Centro Cultural Universitario. Y me encanta que con Pepe Gordon, que sea nuestro curador junto contigo, Juan. Muchas gracias, doctora Beltrán. Pepe, tenemos distintas maneras de abordar los temas de violencia en esta edición de la Aleph. Tenemos ejes que hemos vaticinado desde el inicio de este programa. ¿Podríamos profundizar un poco más en las actividades que en torno a estos ejes tendremos y
cómo este andamiaje de ejes nos permite comprender mejor este fenómeno de la violencia y la cultura de paz. Sí, querido Juan, es un gusto, querida Rosa, que hablemos justamente de qué dimensiones podemos darle al estudio de la violencia, que también la literatura de alguna manera ha ubicado, ¿no? Porque todos sabemos que en el lenguaje mismo se empieza a manifestar el problema que va a llevar a la violencia. Se suele decir que por donde pasan las palabras, pasan luego los hechos. Y entonces es en la literatura, recuerdo muy bien que Kapuscinski decía que para ver el problema de violencia que iba a estallar en la Segunda Guerra Mundial, bastaba leer los periódicos para ver cómo el lenguaje se iba endureciendo. Y entonces desde la literatura, pero también desde la ciencia, se pueden estudiar estos problemas de cómo tenemos lo que tú planteabas, una escalera resbaladiza hacia la violencia y cómo con ciertas situaciones podemos caer más fácilmente de lo que nos imaginamos. Esto implica una imaginación heroica. Nos dice el doctor Philip Zimbardo, que es un psicólogo social muy destacado. Él realizó el experimento de la Universidad de Stanford. Va a estar presente en el Aleph justamente para hablar de este problema, de cómo en una situación determinada, en donde estamos con roles que nos han sido asignados, gente que era inocente, que se prestó al experimento, de repente al tomar el papel de guardias y otros de prisioneros, empezó a jugarse esa novela dentro de la misma realidad y los resultados fueron de una violencia terrible. ¿Cómo contrastar esto con otras posibilidades? Aquí hay algo muy interesante que viene incluso desde los paradigmas y atisbos que nos da la ciencia. Vamos a tener una charla de gran interés con el físico Gerardo Herrera y la matemática Gabriela Frías, en donde vamos a hablar de un fenómeno que ocurre en el fondo mismo de la naturaleza, que implica que estamos más ligados de lo que nos imaginamos, como una especie de bolero cuántico. Cuántico se refiere al mundo de partículas subatómicas, bolero porque hay un bolero que dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y entonces, ¿cómo podríamos modelarnos con estas nuevas arquitecturas que nos plantea la mirada de la ciencia? Es muy interesante que George Steiner, en el libro Pasión Intacta, señala que tal vez Freud modeló su idea de la mente en el hecho de que había una arquitectura de la Viena de finales del siglo XIX, en donde las casas se dividían en estancia, ático y sótano. Y eso es justamente lo que hizo Freud con la mente, estancia, ático y sótano. El yo, el superyo. Sí. Y entonces la pregunta es, estas nuevas arquitecturas y paisajes que nos dicen que estamos más profundamente entrelazados, ¿cómo nos invitan a modelarnos de una manera distinta en donde, en relación con nuestro entorno, con las relaciones sociales, con nuestro medio ambiente, podríamos vernos de una manera diferente si tenemos estas arquitecturas que nos está dando el conocimiento de vanguardia? Y esta es una tentación que tuvo justamente el físico Einstein. Albert Einstein tenía un sueño de la paz, por la paz, que en el fondo estaba vinculada a una sensación de que en los niveles más profundos de la naturaleza hay una profunda armonía. Él soñaba con la idea de que hubiera un campo unificado que integrara todas las fuerzas de la naturaleza, y así vamos a tener al físico José Edelstein, que viene desde España, para hablar precisamente de este sueño de la paz de Einstein. Esto nada más para abrir boca. ¿No? Vamos a ver una cápsula, nuestra segunda cápsula sobre el cerebro y la conciencia, y volvemos con nuestros invitados. ¿Imaginar al otro? ¿Es verdad que miramos al otro con ojos de uno mismo? ¿Como el espejo que mira a través de una realidad colectiva sembrada con desigualdad e injusticia? ¿O será que la violencia del ser nos ha orillado a pensar como seres superiores? ¿Empatizamos o fingimos? El cerebro y la conciencia, empatía y el problema de cómo imaginar al otro. Como decíamos, amigos, tenemos mucho más que platicar, que reflexionar sobre el Aleph. El Aleph como un festival de cultura UNAM es un estado de excepción y nos permite justamente detenernos a reflexionar sobre las distintas temáticas que se proponen durante estos festivales. Es el caso de, mencionabas, Rosa Beltrán, sobre las distintas
posibilidades, por ejemplo, en este caso en los sentidos, lo de la doctora Laura López Mascaraque, que hablará sobre el olor de la violencia, si esto es posible. Mencionabas que es una metáfora, pero una posible metáfora, pero en realidad es un estudio científico. Es extraordinario para los que nos dedicamos a escribir. Saber que muchas de las intuiciones literarias en efecto están a veces arraigadas en conocimiento científico que desconocemos, ¿no? Entonces, de pronto un autor como Marcel Proust inicia con la famosa escena de la Magdalena, este revivir de los recuerdos que van a desencadenar 7 tomos en busca del tiempo perdido. Y sabemos del gusto y del olfato cómo desencadenan distintas narrativas en las novelas, misteriosas, pero a la vez afincadas en una zona de la memoria que no sabemos de qué manera se determina por esos sentidos que creemos menos precisos que la vista, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me impresiona muchísimo saber que hay 1 billón de olores y que sin embargo no podamos nombrarlos, ni siquiera describirlos, pero que afectan nuestro organismo, que regulan nuestros estados de ánimo e incluso a veces en ciertas situaciones el hecho de que una colectividad vaya hacia la tranquilidad y la armonía o bien hacia una situación violenta. Lo mismo que me impresiona muchísimo el pensar que cierto nivel de reflexión o cierto estado meditativo haga que todos podamos también conseguir un grado de comprensión o de entendimiento desde otro lugar. Ya en otros festivales hemos explorado la libertad de expresión y la cultura de paz y las posibilidades de volver a esta unidad, a esta armonía, de evitar las dicotomías y los discursos de odio, porque es imposible habitar esos espacios físicos, pero también es imposible habitar esos espacios mentales. Y me encanta que vayamos a tener una actividad de una meditación colectiva, donde un científico probará, ahora lo explicarás mejor tú, Pepe, cuál es ese grado de armonía y si podemos de veras alcanzarlo a través de la meditación, del manejo de la mente consciente y voluntario para llegar a algo más armónico que después nos permita realizar nuestras tareas y comunicarnos con los demás como realmente somos, como los seres pacíficos que originalmente somos o debiéramos ser, ¿no? Creo que estamos viviendo un estado muy alterado de la conciencia, de los discursos, en fin, de todos los campos, y que la literatura, como ya lo dijiste al principio, a algunos nos ha trazado ciertos posibles caminos para reaccionar ante actitudes que son más acordes con lo que queremos hacer de nuestras vidas. Bueno, cómo a través de la ciencia también se puede regular esto. Me encanta que esto vaya a ocurrir. Pues la verdad es que es un momento interesantísimo, me parece, además, para reflexionar sobre estos temas. Parece que la violencia no es una circunstancia que surge solamente del individuo, hay otros factores, el entorno, hay muchos temas posibles a analizar. Quizá desde las ciencias de la complejidad se puede hacer esta multivisualización del fenómeno. Pepe, cuéntanos un poco más sobre esto que mencionaba Rosa, sobre el estado meditativo como una posibilidad digamos, de engendrar cultura de paz en el individuo. Esto es muy interesante, la verdad, porque, fíjense, las imágenes que nos da el telescopio James Webb de las galaxias, nos muestran galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas, pero el cerebro tiene 100,000 millones de neuronas, y es como si tuviéramos una galaxia en el cerebro, y hay todavía un ajuste más interesante. El neurocientífico David Eagleman decía que en tan solo 1 centímetro cúbico de tejido cerebral hay más interconexiones que todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces, si ya teníamos una galaxia en el cerebro, multiplíquenlo por cada centímetro cúbico del cerebro con estas interconexiones y estamos hablando de un potencial enorme que no hemos sabido utilizar. David Lynch, el cineasta David Lynch, hablando de las artes y de la creatividad, señala que tal vez es en el estudio de la coherencia cerebral en donde está la clave de descubrir cómo podríamos actualizar este potencial del cerebro. Y justamente cuando se refiere al doctor Fred Travis, que va a acompañarnos en el Aleph,
Él dice que el doctor Fred Travis nos está dando claves desde la ciencia de lo que quiere decir cómo generar serenidad, pero también creatividad. Y esto creo que es importante en nuestra conciencia colectiva. Nada más para rematar, simplemente señalo algo que planteaba el doctor Pablo Rodomín, este gran investigador mexicano, Premio Princesa de Asturias. Él decía, y estoy claro de que no lo planteaban de manera reduccionista, que desde un punto de vista la sociedad es un conjunto de sistemas nerviosos y que si pudiéramos reducir la entropía o desorden en el sistema nervioso, en un sistema nervioso, tal vez empezaríamos a entender mecanismos de cómo se reduce la entropía o desorden en el conjunto de sistemas nerviosos o sociedad. Entonces esto va a ser algo muy interesante que va a plantear el doctor Travis. Extraordinario. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con nuestros invitados en un siguiente bloque para ir redondeando parte de la programación de esta 7ª edición de la ALEF. Amigos, bienvenidos nuevamente a este tercer bloque de este programa especial sobre la ALEF. Parte importante de la ALEF son las actividades que tienen que ver con la interacción con el público. A lo largo de todos estos 9 días de la ALEF, del 13 de mayo al 21 de mayo, se plantearon una serie de talleres, cursos, convocatorias, en donde hemos intentado tener, digamos, esta correlación con la comunidad universitaria y con el público en general. Hemos convocado a una serie de actividades que tienen que ver con, por ejemplo, la realización de carteles que hablan sobre el fenómeno de la desmilitarización en el país, que es un elemento importante, muy debatido, y queremos ver cuál es el sentir de las personas a través de este concurso, a través de esta participación, que por cierto ha habido una interrelación y una convocatoria, una respuesta muy importante, muchísimas solicitudes, y bueno, ya tendremos una serie de especialistas que nos permitirán decidir sobre quién es el ganador. También sobre canción feminista, hemos tenido contra la violencia, hemos tenido también una respuesta importante, así es que quisiera también ponderar que las personas que todavía estén interesadas en acudir a alguno de los talleres consulten la página de internet, porque tendrán, me parece, un espectro muy amplio de acciones en las cuales coparticipar con el ALEF. Vamos a una cápsula y volvemos. Salud individual y colectiva. Mi mente, mi cuerpo, mis emociones. Ser individual, ser colectivo, ser humano. Reflexionemos sobre paz, colectividad y salud social. Medicina, la salud y la armonía del cuerpo colectivo. Bienvenidos nuevamente, amigos, a este primer capítulo de los programas especiales sobre la ALEF. Doctora Beltrán, mencionabas temas de inteligencia artificial como un fenómeno importante sobre el factor de la violencia. Hay invitados muy prominentes al respecto. Es uno de los temas más importantes en este momento. Creo que a todos nos causa una enorme curiosidad, también una cierta inquietud, conocer un poco más cómo funciona la inteligencia artificial y cómo va a regular, determinar o por lo menos modificar nuestras vidas. Va a venir Timnit Gebru, es importantísima porque ella no solamente se ha dedicado a la minería de datos y específicamente a estudiar cómo operan las inteligencias artificiales, sino a saber que pueden ser un sistema también de racismo, de exclusión, de generación de violencia y cómo se puede evitar esto. Va a ser muy importante, por lo tanto, escucharla, me parece a mí, fundamental. Es un elemento particular en nuestras líneas de trabajo, la participación del doctor Gerardo Herrera, por ejemplo, querido Pepe, cuando hablamos de la física y los temas del fondo como una de nuestras líneas importantes de la ALEF.
¿Cuáles son las reflexiones o lo que tú consideras que vale la pena que el público nos acompañe en estas participaciones, por ejemplo, la del doctor Herrera? La del doctor Herrera, como habíamos mencionado, va a hablar de... Él es uno de los coordinadores de los equipos mexicanos que elaboran en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en donde colisionan millones de partículas. Pero fíjate, esto es interesante. La colisión no deberíamos de verla como choque, sino como encuentro. Porque esos encuentros luego son reveladores de lo que está en el fondo de la naturaleza. Y esto se hace a través de minería de datos. Entonces esto va a ser algo fascinante que vamos a ver con el doctor Gerardo Herrera. Y sí, la verdad es muy importante este tema que se está tocando de los algoritmos con los que somos manipulados, ¿no? Porque nos encerramos en lo que se conoce como sesgos de confirmación. Sesgos de confirmación en donde se crean burbujas en las redes para que nosotros nada más seamos retroalimentados por las ideas a las que ya somos afines. Y entonces nos quedamos encerrados en esas burbujas. Y yo creo que la LEF, como lo platicamos con la doctora Rosa Beltrán, es la posibilidad de escuchar otras voces. En vez de estar encerrados en nuestra propia burbuja, abrirnos y abrirnos también a través de la emoción que causa el arte y la belleza, porque somos merecedores de belleza. Y hay un programa muy interesante que también está relacionado con la posibilidad de encontrar esta expresión, las expresiones artísticas que nos abren la percepción. Como decía Mozart, si tan solo pudiéramos escuchar el poder de la armonía. Nos dejas con una evocación maravillosa, mi querido Pepe, y justamente vamos ahora a nuestra siguiente y última cápsula de toda esta serie de actividades o de líneas sobre la LEF. Acompáñanos. Leamos al universo a través de la física moderna, el lugar donde todo está íntimamente relacionado, donde cada suspiro cumple una ley de materia, todos profundamente entrelazados porque lo que ocurre aquí afecta allá, desde los niveles más finos de la naturaleza. Medio ambiente, las ciencias de la complejidad. Amigos, nos acercamos al final de este programa. Quisiera comentar con ustedes que a lo largo de el día de mañana, que empezamos ya esta 7ª edición de la LEF, pues además de la inauguración con la conferencia de la doctora Laura López Mascaraque, tendremos una serie de actividades artísticas que, como cada edición, intentamos incorporar a la reflexión de cada temática de la LEF. En este caso, bueno, pues tendremos música, danza, teatro, también multidisciplina, como cada edición de la LEF, intentando el diálogo y la colaboración entre artistas y científicos sobre estos temas que ya hemos esbozado a lo largo de este programa y que seguramente a lo largo del fin de semana pues habrá muchas oportunidades también de acudir a cada una de las distintas propuestas que este ALEF tiene en esta 7ª edición, considerando que tenemos más de 80 actividades a lo largo de este ALEF, 91 funciones, participarán más de 450 invitados entre científicos, artistas, una fiesta del conocimiento, un momento especial de reflexión sobre temáticas que conciernen al ámbito de nuestra sociedad y particularmente pues con invitados de primer nivel, no solamente en el ámbito internacional, sino invitados de nuestro país con una trayectoria extraordinaria. Así es que les pedimos acompañarnos en estos 9 días de festival, que creo que tendremos una perspectiva muy amplia y muy interesante sobre la violencia, las violencias, como hemos mencionado, Rosa, Pepe, y la cultura de paz, que creo que es un elemento muy, muy importante. Así es que, pues, Rosa Beltrán, muchas gracias. El agradecimiento es mío y el honor también. Es en efecto una festividad de 9 días para acercarnos a esa otra forma de conocimiento, a través de la cual también nos explicamos por qué sentimos lo que sentimos. Muchas gracias. Pepe. Pues es exactamente eso, un diálogo, lo que debe de caracterizar el espíritu universitario. El diálogo en donde conviven y coexisten
la inteligencia, pero también la imaginación. Porque como decía Carlos Fuentes, destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Entonces, por un lado tenemos que tener el conocimiento que nos da la ciencia, pero por el otro lado, el arte, que precisamente nos permite imaginarnos como comunidad universitaria, como comunidad mexicana. Es un gusto participar en el ALEF. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, amigos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición.